tú ves esta situación del cierre de la frontera? ¿Cómo pudiera afectar en la parte económica? O un escalamiento del conflicto que a mí me parece muy rápido. Este no es un desafío que implique todo el despliegue que uno ha visto. ¿Qué representa Haití para la República Dominicana en términos de economía? Y sobre los grandes, dígase los productores de cemento, de varilla. Lo único que estás haciendo es encareciendo el costo de transacción. Nosotros no vamos para ninguna guerra. ¿Qué le agrega a la solución cerrar los mercados binacionales? Tenemos un buen canciller, aunque mucha gente lo quiera desperfilar. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. Siempre es un privilegio conversar con Fabricio Gómez Mazara, un economista que nos distingue con sus análisis y perspectivas sobre lo que acontece en el país, y nada mejor que hacerlo con él para que nos explique la balanza comercial entre la República Dominicana y Haití y cómo afecta el cierre de la frontera. Bienvenido, Fabricio. Gracias por la invitación. Siempre es un honor compartir contigo, José. Gracias de corazón, hermano. Y aquí con Gregory, ya tú sabes, casi hermano mío. Sí, es bueno ese muchacho. Sí. Fabricio, ¿cómo tú ves esta situación del cierre de la frontera y cómo pudiera afectar en la parte económica, tomando en cuenta que mucha gente dice como que no importa lo que ahí se pierda, lo que hay que preservar es la soberanía nacional? Mira, lo primero que tengo que expresar es que una cosa es el cierre de la frontera, el envío de militares para preservar la integridad del territorio nacional. Creo que eso es un mandato que debe cumplir el presidente de la República de acuerdo a la Constitución y las leyes. Pero otra muy distinta es el cierre de los mercados binacionales. Y digo que es otra muy distinta porque los mercados binacionales podrían agregar una crisis de carácter humanitario a la crisis actual por el diferendo que existe, porque, digamos, Haití quiere desviar el cauce del río Dajabón, también conocido como el río Masacre. Entonces, un diferendo, ¿verdad?, por el uso de recursos no renovables compartidos, en este caso un río, ha generado una reacción o un escalamiento del conflicto que a mí me parece muy rápido y que podría, y ya está teniendo efecto, sobre productores y comerciantes dominicanos, pero también sobre consumidores
del lado haitiano. Entonces, cuando hablo de una crisis humanitaria, quiero ser bastante claro en eso. El 35% de los alimentos y otros bienes de consumo masivo que llegan a Haití lo hacen vía el territorio dominicano. Y en el caso de alimentos perecibles y de alimentos enlatados, lo suple la producción local y la industria nacional. Y esa es no solo la principal, sino la única fuente de abastecimiento de artículos de primera necesidad que tienen las comunidades haitianas que están en el entorno de los mercados binacionales. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con eso. Porque imagínate lo que sería ahora una crisis humanitaria, en el sentido de que la gente no pudiera alimentarse. Entonces ya habría un escalamiento mayor a un diferendo diplomático particular. Y por eso a mí me ha sorprendido el escalamiento del conflicto, que no me parece que tenga esa dimensión. Porque la actual administración del presidente Luis Abinader ha enfrentado previamente dos grandes desafíos. La pandemia, Recuerdo. que hubo que poner recursos humanos, materiales y financieros, públicos y privados, y que pudo hacerse una campaña de vacunación exitosa, y se estabilizó, y que incluso el país recibió felicitaciones de la Organización Mundial de la Salud por el manejo que tuvo con la pandemia. Por otro lado, luego de la crisis de la invasión rusa a Ucrania, el país tuvo que buscar recursos importantísimos para subsidiar prácticamente todas las actividades productivas. Y el país creció 4.9% y la inflación no llegó a un 10%. Esos desafíos frente al actual desafío son gigantes. Este no es un desafío que implique todo el despliegue que uno ha visto y que me ha sorprendido, no porque no sea necesario, sino porque como que escaló muy rápido. De repente hubo las construcciones, el discurso, los militares. La muerte de esa familia, que donde hubo una masacre de 4 integrantes de una misma familia, y después entonces cuando se retomaron los trabajos para el canal. Pero en términos estadísticos, ¿qué representa Haití para la República Dominicana en términos de economía? Mira, el estudio más acabado que se ha hecho sobre los mercados binacionales lo hizo el Banco Central. Está colgado en su página web, yo lo invito a todos a que lo vean, que fue un estudio desde el año 2014 al año 2018. El año pasado, solo del comercio de las exportaciones formales, República Dominicana exportó a Haití 1.016 millones de dólares. Eso no incluye servicios como transporte, ni terrestre, ni aéreo, ni marítimo, ni el comercio informal, que es de difícil contabilidad. 1.016 del comercio que se puede contabilizar del formal. de los instrumentos que posee la República que Dominicana. Ese debe ser como el 60, el 70% del comercio. Sí. Esa es una cifra que los periodistas han dividido entre el número de días y le da 2.8 millones de dólares diarios. Más o menos el formal. Ese sin tomar en cuenta, repito, servicios como transportes y demás. Pero los mercados binacionales tienen una característica, que son mercados de subsistencia. No es como el que vive en la ciudad, que si está cerrado un mercado, un supermercado, tiene múltiples opciones. Sí. Esa es la única opción que existe. Además, hay una característica de esos mercados binacionales, es que la parte demandante o los consumidores no tienen capacidad de almacenamiento. Oh, eso es un factor interesante. Muy y interesante. Requieren volver a reabastecerse de productos perecibles de manera inmediata. Fíjate que los mercados binacionales funcionan 2 o 3 veces a la semana, dependiendo en qué localidad estén, precisamente en el entendido de que no tienen capacidad de almacenamiento los compradores. Y además hay productos que son esenciales y que se venden en volúmenes importantes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el huevo, pollo, el huevo.
En República Dominicana, el principal elemento en términos nutritivos de proteína es el pollo, ¿no? De consumo masivo, porque es accesible. En Haití, la principal fuente de proteína es el huevo, porque es más costo efectivo. Por eso vemos la cantidad de huevos que compran, porque es un producto que no necesita un almacenamiento especial y su cocción puede ser tan simple como agua caliente. Claro que sí. ¿No? Lo hierven y se lo comen. Entonces, esas características hacen que mantener los mercados binacionales cerrados por un tiempo, del lado dominicano, puedan generar pérdidas a productores y comerciantes, pero del lado haitiano podrían provocar una crisis alimentaria. Y sobre los grandes, dígase los productores de cemento, de varilla y de materiales de construcción que son llevados desde la República Dominicana hacia Haití, los vendedores de refresco, los que llevan el agua, ¿qué mueven ellos? Ya tú indicaste que eran 1.000 y pico de millones en total, pero ¿cómo les afectaría directamente? Lo que pasa es que los grandes, y aquí los grandes tienen múltiples opciones de exportación, de consumo interno y demás. Lo que preocupan son esos pequeños productores o medianos productores de fundamentalmente la región del Cibao, los que producen salami, que hay un salami que le ponen un componente especial para el mercado haitiano y demás, y esos sí se ven fuertemente afectados. Incluso el gobierno, a través del Ministerio de Industria y Comercio, ha hecho, digamos, algunas medidas paliativas para evitar que las pérdidas sean mayores, pero no puede subsidiar ni comprar totalmente la cantidad de bienes que se venden 2 y 3 veces a la semana. Estamos hablando de volúmenes importantes de comercio en efectivo, al detalle, que se requieren y que forman parte de una cultura comercial fronteriza. Cerrar los mercados binacionales es prácticamente apagar la actividad productiva de la frontera. ¿Y qué hacemos si en el pasado, cuando estaba la pandemia, se bloqueó por completo esos mercados y pudimos seguir adelante? Mucha gente dice, pero si en la pandemia se cerró, ¿por qué no puede estar cerrada ahora la frontera? Bueno, porque es que cuando tú cierras una frontera, tú lo único que estás haciendo es encareciendo el costo de transacción. Y quiero ser claro en esto. Estás hablando de contrabando. Obviamente, porque imagínate actualmente almacenes llenos de huevos y de otros productos perecibles de este lado de la frontera. Ahora, con la intervención del INESPRE, el cartón de huevo está a 100 pesos. Eso quiere decir que el margen del comerciante, del intermediario, aumentó por unidad que va a vender. Entonces, por cada cartón de huevo que venda, con el costo de este lado de la frontera a 100 pesos y de aquel lado igual o superior por la escasez, va a tener recursos e incentivos para promover el contrabando. Y eso se da no solo en la frontera dominicana, Todo el mundo. se da en cualquier frontera porque ha sido la condición humana y del comercio en la historia de la humanidad. Yo recuerdo cuando era estudiante en Chile, ya hace muchos años, que hubo un diferendo, un conflicto, casi una guerra, entre Ecuador y Perú. Y había militares de ambos lados de la frontera apostados. Y yo quiero que tú veas las estrategias que desarrollaron los comerciantes peruanos y ecuatorianos para impedir que se detuviera el comercio. Porque es que la lógica comercial de la frontera es distinta. Es una lógica de sobrevivencia. Es que hay gente que no puede esperar porque, como dije, no tiene capacidad de almacenamiento. Y yo creo que no se debe confundir, porque aquí yo puedo entender la velocidad del escalamiento del gobierno dominicano dentro del marco de una estrategia para ir a las Naciones Unidas, como fue a la Asamblea General de Naciones Unidas el presidente Luis Abinader, que en principio se esperaba que su discurso iba a ser eclipsado totalmente por la presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que
que cuando va a los sitios solo se habla de la guerra de Ucrania. Totalmente. El presidente tuvo la suerte de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso el tema sobre el tapete y le puso la alfombra y facilitó su demanda legítima e histórica respecto del tema en la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces yo creo que, bueno, si este escalamiento formaba parte de esa estrategia internacional, me parece bien. Ahora hay que comenzar una estrategia nacional de más largo aliento que busque estabilizar la situación en términos sociales, en términos comerciales, hasta que se resuelva el conflicto, porque es que ese conflicto está fuera del ámbito y de la jurisdicción del gobierno dominicano. Agravarlo vía cierre de los mercados binacionales, que quiero ser estricto en eso. Usted puede mantener la seguridad en la frontera, el despliegue militar de la frontera y permitir que los mercados binacionales funcionen 1 o 2 veces a la semana. Que se dé el intercambio comercial. Que se dé el intercambio comercial. Incluso sería muy bien visto por la comunidad internacional como una forma de que República Dominicana no tiene ninguna intención de ir a un conflicto con su vecino, sino que está dando todos los pasos para que este recurso hídrico sea compartido tal y como lo establecen los acuerdos de 1929. ¿Y por qué no explorar otros mercados que estamos en las islas, en las Antillas, y aprovechar para no depender tanto de Haití? No se puede. No es que nosotros no dependemos tanto de Haití. Mira, las exportaciones, lo que se exporta a Haití representa entre el 8 y 9% de las exportaciones nacionales, las formales. No cuento ahí las informales. Pero de alguna manera el hecho de tener eso como un mercado que diversifica es importante porque genera una actividad y mejora nuestro tejido productivo. Una frase para el bronce que tiene un querido colega y amigo llamado Henri Evar, dice que una de las razones por las cuales República Dominicana es a nivel de las islas una potencia agroalimentaria tiene que ver con que este país produce para 3 países. Para el territorio dominicano, los que viven en él, para los turistas que vienen desde el extranjero, que ocupan los hoteles, que ya van por más de 6 millones este año, y para nuestros vecinos. Entonces, esa capacidad le da una economía de escala a los productores nacionales. Pollo, aquí hay una producción de pollo muy competitiva, en el caso del cerdo, en el caso de los huevos, y de otros rubros se dan precisamente porque esta capacidad de producir a grandes escalas genera costos unitarios relativamente bajos. Entonces, ¿por qué perder un mercado como Haití? Por un tema puntual que se va a resolver hoy, mañana o después. Entonces, los mercados se forman y representan parte del acervo comercial, cultural e histórico de un país. No es algo que yo pueda cambiar de la noche a la mañana. Mira lo que está pasando en Europa. Un diferendo político con Rusia lo que ha hecho es disparar el precio de la energía en Europa y lo ha sacado de competencia. Totalmente. Entonces los mercados no se pueden cambiar de la noche a la mañana porque tienen una lógica histórica. Entonces yo creo que hay que mirar eso con una mayor cabeza fría, con una mayor racionalidad, comenzar a bajar el lenguaje. Yo creo que el lenguaje ha sido un tanto altisonante. No del presidente, yo creo que el presidente se manejó bastante bien en la Universidad de Columbia con esta estudiante que lo irrespetó e incluso frente a Naciones Unidas que expuso el tema de la desigualdad de la capa vegetal y el compromiso con el mantenimiento de los recursos naturales de ambos lados de la isla sin irrespetar la integridad del pueblo haitiano. Lo hizo de manera diplomática y decente. Sí, el presidente ha tenido un buen manejo en ese sentido. Ahora, hay un discurso en las redes, hay un discurso alternativo que lo acompaña, que ese es muy ruidoso y ese se conecta con un discurso histórico que viene desde el siglo pasado, que ha tenido siempre mucha voz pero pocos votos. Y creo que aunque el presidente y el gobierno
no ha dicho con sus palabras que comulga, parece no disgustarle. No han hecho una diferenciación en ese sentido. Entonces, ojo, hay que tener cuidado porque el lenguaje genera resultados, genera actitudes, como ese señor que dijo en medio del cierre de la pandemia que iba a impedir que ciudadanos haitianos que vivan en el país utilizaran el transporte público, que gracias a Dios fue desautorizado rápidamente. Pero hay que tener cuidado. Miren, nosotros no vamos para ninguna guerra. Ni Haití es una amenaza. Haití es el país más pobre del hemisferio occidental que no tiene fuerzas armadas. Y que si la parte migratoria puede ser una amenaza, como muchos creen, la responsabilidad de la migración la tienen las autoridades dominicanas. Entonces, en ese sentido, creo que hay que comenzar a mover este lenguaje. Un diferendo o un conflicto que se da en todos los países que tienen fronteras. Suramérica, en el caso de Chile versus Bolivia, siempre ha habido diferendo. Históricamente Argentina y Chile por poco van a una guerra por unos recursos naturales que compartían ambos y que tuvo que venir la intervención del Papa Juan Pablo II. Entonces estoy hablando que los conflictos a nivel, digamos, de países que hacen frontera son casi normales, pero como nosotros tenemos esta historia alternativa, un tanto negacionista, y con un discurso que confunde la patria con las políticas públicas, yo creo que es como el caldo de cultivo para que comiencen estos discursos altisonantes que hasta cierto punto son irresponsables. ¿Por qué? Porque esos discursos de odio producen resultados que después sus autores no quieren hacerse cargo. Y con eso hay que tener cuidado, sobre todo en una sociedad donde las redes sociales son las que orientan y por lo que sale por ahí no necesariamente es información, ni está, digamos, asentada en evidencia empírica, ni en estudios históricos, sino que está deformada. Y están comenzando movimientos que ya estamos viendo en Europa, de personas que salen a agredir a otros que piensan distinto, que utilizan uniformes militares y que andan con la bandera por ahí como un símbolo. Entonces, con ese tipo de cosas hay que tener cuidado porque este diferendo que se está dando actualmente con Haití y ese discurso junto puede dar resultados que no representan ni la actitud tolerante ni solidaria del pueblo dominicano. Pero y con relación, por ejemplo, Fabricio, a este tema de lo que se ha colocado en ese informe que sirvió la Cancillería en el año 2011, del impacto que tendría en esa zona de Dajabón, en los agricultores, en los humedales, en todo lo que tiene que ver con la ganadería. ¿Tú no crees que la República Dominicana quiere garantizar esa parte, el abastecimiento equitativo de esos dominicanos y que tenga que enviar una señal a Haití, a la comunidad internacional, para que frene el canal? Porque la gente, por ejemplo, y no es tu caso, no ha tomado en cuenta lo siguiente. Donde se está haciendo el canal, el río Dajabón, conocido también como el río Masacre, hace un zigzag, justamente con una forma de S, y en el lado donde el río va a tomar el cauce, hacia continuar hacia Laguna Saladilla y demás, para después desembocar parte en el mar, en esa S es donde se está haciendo el canal, y para que se logre el desvío hacia Haití, suelo haitiano, será mucho más fácil. Entonces se está advirtiendo de las consecuencias que tendría una posible inundación, porque está próximo a Codevi, donde hay más de 14,000 trabajadores, unos 10,000 haitianos, 4,000 dominicanos. Si no tiene el rigor técnico, pudiera causar una inundación que puede perjudicar tanto a Haití como a la República Dominicana, pero al mismo tiempo también afectar el caudal
con los que se irrigan las siembras de arroz Claro. y demás del país. ¿Tú has tomado en cuenta esa parte? Sí, no, recientemente hubo unos aguaceros que amplió el cauce del río, Sí. y yo creo que parte de las obras Sí. se vieron afectadas, las obras que se están haciendo Sí, sí, sí. de aquel lado de la frontera, que son muy rudimentarias, dicho sea de paso. No hay un estudio de impacto ambiental que lo sostenga ni nada por el estilo. El gobierno dominicano está haciendo unos trabajos para desviar parte del río y de otros afluentes para que pueda llegar a Laguna Saladilla y garantizar el acceso a agua potable tanto a comunidades como a agricultores. El viceministro de Relaciones Exteriores, Rubén Silié, que debe ser uno de los especialistas en relaciones dominico-haitianas y en la historia de esas Muy bueno. relaciones, ha dicho una frase para el bronce que el presidente Luis Abinader repite mucho, que dice que la comunidad internacional se puede cansar de Haití, pero que nosotros no podemos cansarnos de Haití. Un poco es un llamado a seguir por diferentes vías tratando de lograr que nuestro objetivo, es decir, volver a la mesa de negociación diplomática. Es difícil negociar con un gobierno que no tiene control sobre su propio territorio y donde se mezclan intereses privados, pseudomilitares o paramilitares, Sí, con las intereses pandillas. gubernamentales. Entonces, yo sé que la situación en la que se encuentra Haití hoy es quizás la peor en su historia política, porque está muy dispersa, no hay una autoridad única. Pero eso no lo controlamos nosotros. Nosotros controlamos nuestra integridad territorial y tenemos que garantizar que esos recursos, sobre todo el agua, llegue a las comunidades. Tenemos que hacer nuestra tarea de este lado sin renunciar a seguir con la dimensión diplomática, informando a nivel internacional y buscando salidas. Ahora, la pregunta que yo te haría, ¿qué le agrega a la solución cerrar los mercados binacionales? Yo creo ninguna. Complejiza el problema. Y cuando lo complejiza, lo visibiliza más a nivel internacional. ¿Cómo no ven de fuera? República Dominicana es la parte agraciada de la isla, el hermano mayor, el hermano rico. Pero este es un resultado del compromiso que han tenido varias generaciones con lo que hoy es República Dominicana, con la madurez institucional y con la madurez democrática y la estabilidad económica y social que ha tenido. Ha habido un compromiso desde el punto de vista político, pero sobre todo desde el punto de vista empresarial, de creer e invertir en este país, tanto de la inversión local como de la extranjera. Y la joya de la corona de este país se llama la paz social y la convivencia pacífica. Lo que sucede es que uno percibe que a lo mejor, y estoy especulando, el gobierno del presidente Abinader ha estado mejor preparado para desafíos económicos o choques externos que para este desafío político-diplomático, que cuando tú lo pones de cara a los anteriores desafíos es mínimo, pero a lo mejor ha puesto en evidencia el talón de Aquiles de esta administración, que es el tema de la voz política, de la voz internacional en esas materias. Nosotros vamos bien en lo económico, en términos comparativos. La inversión extranjera fluye, las reservas internacionales netas van bien, el turismo sigue llegando. Pero tú has hablado de un tema fundamental para este país. Escalar el conflicto en Haití es afectar al sector turismo. Escalar el conflicto en Haití en términos humanos, en términos humanitarios en este caso, es hacer que mucha gente que dice, bueno, yo no voy a ir a este país hasta que no se estabilice esa situación. Por eso es que el riesgo de nosotros es mayor y por eso tenemos que tratar de bajar el perfil al problema. No, y también el caldo de cultivo que representa para una clase humana, porque cuando yo estaba haciendo la cobertura esta semana, que invito a la gente que no la ha visto, que pase a disfrutarla, yo vi el sentimiento de muchos que no querían marcharse, que se estaban marchando, que estaban ilegales en la República Dominicana. Había una fila donde su mayoría son dos filas. Unos haitianos que desean salir del país, que se encontraban en una condición regular, y otros en condición irregular.
pero esas son personas que ven como vemos los dominicanos, los mismos ojos a Europa cuando vamos a hacer nuestra vida, o a Estados Unidos cuando vamos a hacer nuestra vida. Ellos están viendo a la República Dominicana como su Europa, como su salida a su problema, y si de repente ese país que los abastecía, que cubría sus necesidades, no le puede servir, puede que esa gente que mira al país con buenos ojos quiera atentar contra Claro, país. por eso es que digo, quien más arriesga en este tema es República Dominicana. Por eso digo, ya la estrategia internacional de cara a digamos, a la presentación o al discurso del presidente Abinader en la Asamblea General de Naciones Unidas fue exitosa. Ahora vamos a complementar con una estrategia nacional que baje un poco el perfil del tema. Porque nosotros arriesgamos más en ese sentido. Si el presidente de la República, que designe una comisión, tenemos un buen canciller, aunque mucha gente lo quiera desperfilar. Él podrá ser muy bueno, pero no defiende realmente los intereses de este país como debería. Está bien, pero eso es una visión del que quiera tenerla. Pero quien tiene la última palabra de eso es el presidente de la República. O que ponga a Rubén Silié. Pero si ponen a Rubén Silié, esos sectores nacionalistas lo van a salir a atacar. Sí. Porque aquí, repito, los discursos nacionalistas en términos históricos han tenido mucha voz, pero han tenido pocos votos. Y en la coyuntura actual, un presidente que potencialmente podría ser candidato a la reelección del partido de gobierno, también tiene que pensar no solo en la voz, tiene que pensar en los votos. Porque la democracia es con votos, no es con discursos grandilocuentes, y lo digo porque miren, este país con Haití ni tiene ni va para ninguna guerra, ni para ninguna batalla, ni para ningún conflicto. Y aquí hay una relación histórica, comercial, que se ha mantenido con sus altas y sus bajas, con sus descuidos en términos de garantizar el tema migratorio, que ha sido la debilidad dominicana histórica, no de esta administración, porque los braceros haitianos que llegaban aquí en los 70 y en los 60 llegaban con contratos del CEA y del Estado Dominicano. O sea, siempre hemos tenido una debilidad migratoria, pero esa es una responsabilidad del Estado Dominicano. Totalmente. Entonces, quiero poner esto sobre el tapete, porque el que quiera tener su discurso nacionalista y que crea que vamos por una guerra, que ponga un partido allá a las elecciones, a ver si ese discurso tiene votos. La historia dice que no, a lo mejor cambia, yo no sé. Pero lo que un gobierno y las políticas públicas tienen que hacerse con racionalidad, no con emotividad. Hay que ponerle emoción y ganas a las políticas públicas. Pero el discurso del Estado es un discurso que tiene que promover la estabilidad. Repito, la joya de la corona del modelo económico dominicano es la paz social y la convivencia pacífica. Y no es obra de esta administración, ni de la anterior, ni de la anterior. Es el resultado de políticas acertadas y de una madurez democrática. Eso es lo que tenemos que poner sobre el tapete. Entonces, ojo, lo digo como economista y cientista social, lo que nos conviene hoy es tratar de bajar el perfil al conflicto, no escalarlo. Y una forma inmediata de hacerlo es permitir que funcionen los mercados binacionales con seguridad militar dominicana, con todos los requerimientos sanitarios que sean necesarios, pero evitar que se agregue una crisis humanitaria, porque ya los productores, tú estás viendo cómo están. Sí. El gobierno puede paliar la situación, pero no puede cubrirle todos los costos. Y una economía que va a crecer este año por debajo del producto potencial, no podemos a las estructuras productivas que se han generado y que están funcionando previamente, generarle un daño que podría cerrarlo de manera definitiva. Ahí es peor, entonces.
entonces, porque ya esa gente que paga impuestos para producir y para sostenerse, que tiene empleomanía, entonces estaría dejando a esa gente en la calle. Sí, hombre, yo digo, los mercados son un resultado histórico de las relaciones culturales y de las relaciones comerciales de los países, y están en todos los países del mundo. Entonces no nos podemos volver locos por eso, porque repito, ese problema puede durar un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, o puede incluso no resolverse. Pero eso, bajo ningún concepto, cerrar los mercados binacionales es la solución. A eso me refiero. Sí. Y reitero, te reintroduzco la pregunta. ¿Por qué la diferencia en la pandemia y ahora? ¿Por qué en la pandemia pudimos cerrar sin problema y ahora no podemos cerrar porque no aguantarían? La pandemia fue un evento que sucede cada 100 años. La última era la gripe española, donde había mucha incertidumbre. ¿Y cuál era el mecanismo de contagio? Era la respiración. Sí. O sea, se contagiaban. Si alguien estaba contaminado, se podía contagiar rápidamente. Nosotros tuvimos la suerte de que somos, como sociedad, tenemos un país con una estructura etaria relativamente joven, que también ayudó, además del exitoso programa de vacunación. Sí. Pero se trató de cerrar la frontera porque era una medida universal, no era solo República Dominicana, era toda la frontera del mundo que estaban cerradas, y había restricción a la movilidad, incluso hasta dentro del territorio nacional. Esto es algo extraordinario, que nada tiene que ver con esta coyuntura. Y además habían programas sociales, fase 1, fase 2, quédate en casa, para ti, todo una estructura de apoyo social y económico para las personas que hoy no existen. Entonces no es comparable la situación. Es una situación en extremo. Claro. Bueno, yo entiendo que ha sido válida tu argumentación, pero entiendo también que hay otro aspecto. La gente dice, pero ¿por qué no aprovechan? Y eso que se vendía en Haití, lo venden en el mercado local y se abaratan los costos de la alimentación en la República Dominicana. Bueno, porque de alguna manera, repito, aquí hay una producción. Producir implica planificar. Tú tienes una proyección de un consumo interno, y tú dices, el consumo interno mío son 10 millones, 15 millones, whatever. Y yo, como productor, preparo previamente mi capacidad productiva, la amplío para tener disponibilidad de los bienes que produzco. Eso tiene un costo incluido. Y además una rentabilidad razonable, sí, porque el objetivo de un empresario es tener recursos o retorno económico. Sí, señor. Entonces, una vez conocido eso, tú no le puedes decir a la gente, después que tú tienes todos tus cartones de huevo, tus millones de cartones de huevo, yo te lo voy a comprar a costo, o vete a tu riesgo porque yo cerré la frontera. Porque cuando él planificó para producir, ese evento no estaba dentro de sus perspectivas. Entonces, es muy fácil desde un terminal de computadora o desde un celular decir decisiones sin ver el riesgo del productor. Porque hoy el que tiene almacenados productos en el entorno de Dajabón no sabe qué va a hacer, porque eso implica pérdidas. Perder 4, 5, 6 millones de pesos en huevos o en cualquier otro producto no es fácil, porque usualmente estos pequeños productores no tienen líneas de crédito como las empresas medianas y grandes, no tienen facilidades económicas importantes, sino que asumen riesgos fuertes para mantener sus negocios. Entonces, ese riesgo, ¿quién se lo cubre? El Estado Dominicano no está en capacidad. No. Bueno, Inespre, yo estuve presente en una mesa donde estuvo Víctor Ito Bisonó, estuvo también el 20 de Inespre, estaba el Banco Agrícola, y se hicieron una serie de promesas de tasa cero, por ejemplo, para aquellos productores que tienen algún préstamo, se la van a reducir a cero o van a realizar nuevos préstamos para que cubran los que tienen vigente. Y hay una serie de medidas que son como parches que momentáneamente pues tranquilizan, pero en la medida que muchos se quedan fuera,
el discurso se vuelve mucho más intenso. $1.000 millones es más que el subsidio a los combustibles que va a pagar el gobierno este año. Entonces, no, son cifras grandes. Y de verdad, yo pondero positivamente el esfuerzo que están haciendo las autoridades, porque tampoco en su proyección de políticas públicas estaba este conflicto, ¿no? Porque esto nos ha sorprendido a todos. Pero lógicamente hay que sentarse, hay que ser racional. Los mercados binacionales van a evitar que el conflicto escale si se abren y permiten que fluyan las cosas. A veces hay que tener paciencia. Y yo sé que es difícil tener paciencia cuando tú tienes un vecino que no valora tu visión solidaria y tolerante. Yo lo sé, yo no quisiera yo estar hoy en los zapatos del presidente. Porque, mucha presión. Porque tiene mucha presión. Yo quiero ser empático en ese sentido. Porque ahora lo que era el desvío de un canal, ahora es un lío que arrastra productores y el comercio local y los mercados binacionales. Entonces hay que tener una mirada más holística y hay que comenzar, repito, a desperfilar el problema, el conflicto. Y abrir los mercados binacionales puede ser el comienzo de ir bajando un poco la presión del tema, porque a lo mejor eso se resuelve en un mes o en 2 meses, o no se resuelve y hay que buscar medidas de este lado de la isla. No, ese canal nadie lo va a parar, o sea, nadie lo va a parar porque ya se metieron las pandillas, porque ya como el gobierno no tiene ningún control sobre eso, ese canal nadie lo va a parar. Claro, pero de este lado, pero si el río en términos de recorrido recorre más en el territorio dominicano que en el territorio haitiano, se pueden hacer otras medidas. Yo no soy experto en la materia, pero a lo mejor alguien puede intuir rápidamente lo que se puede hacer. Pero hasta para eso, República Dominicana tiene que seguirse comportando como lo que es, un país de ingreso medio, una de las economías más importantes de la región. Lo que pasa es que ya no somos adolescentes como nación y como economía, ya hemos madurado y la comunidad internacional nos exige un comportamiento al nivel que hemos alcanzado hoy. No podemos seguir con las ideas de los años 70. Ya no somos esa economía, ya no somos esa sociedad. Somos una sociedad madura, somos una economía más diversificada y somos un país con una institucionalidad más fuerte. A eso me refiero. Y eso implica una mayor responsabilidad frente a la comunidad internacional. Esa foto del presidente, junto con el presidente Biden, junto con el secretario general de las Naciones Unidas, va en esa dirección, en que el conflicto es otra cosa y que este país es otro país. Y en ese sentido, creo que hay que comenzar a desperfilar el tema y a buscar una estrategia de mediano y largo plazo, porque de verdad este es un conflicto mínimo respecto de lo que hemos enfrentado previamente y no podemos volvernos locos por eso. Y sobre esos rubros del sector privado que lleva Haití, por ejemplo en varillas, en cemento, en otras necesidades que tienen en Haití, ¿cómo es esa balanza? ¿Tienes tú algún dato que puedas compartir? República Dominicana tiene una balanza positiva entre 800 y 900 millones de dólares con Haití. Es el único socio comercial donde tenemos una balanza comercial positiva, ¿no? Balanza comercial es importaciones menos exportaciones, sin incluir servicios, ¿no? Y lógicamente es la relación comercial más favorable que hemos tenido. Hoy es el tercer socio comercial, ha sido desplazado a la tercera posición, antes era el segundo, luego de los Estados Unidos. Primero Estados Unidos, China y ahora entonces claro, Haití. Sí, entonces eso implica que tenemos que tener una mirada más, repito, más racional y menos emocional. Tenemos que mirarlo desde todo punto de vista y tenemos que ver también
el tema humanitario me preocupa ese. Y yo creo que el tema de los mercados binacionales, mi objetivo es que se evite esa crisis humanitaria, porque no es lo mismo tener una cantidad de personas apoyando un canal o el desvío del río en una obra que parece hecha por un maestro constructor muy rudimentaria, que tener personas reclamando que no tienen alimento con qué comer, porque tenemos de este lado cerrados los mercados binacionales. Por lo menos los mercados hay que abrirlos, que es lo que tú Claro, propones. por lo menos los mercados abrirlos, porque repito, ahí ya tiene otra connotación, y el hecho que las propias Naciones Unidas ha dicho que quiere buscar un corredor o alguna excepción a las reglas para permitir mover los alimentos por un tema humanitario, eso es lo que debemos impedir, que escale el conflicto. Totalmente. Bueno, gracias Fabricio Gómez Mazara, economista, catedrático, una persona que tiene un nivel importante en cuanto a información se refiere y formación, quien ha expuesto que deben abrirse los mercados binacionales para que no se detenga ese intercambio comercial entre la República Dominicana y Haití por asuntos también humanitarios. Gracias de corazón por tu tiempo, que Dios te bendiga. Gracias. Estabas en deuda conmigo, ya me pagaste y estamos fríos. No, y seguiré viniendo. Claro que seguiré sí. viniendo. Sí. Gracias de corazón, compártanlo y nos vemos muy pronto. Bye, bye. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.